recursos para poder apoyar el sostenimiento de la familia, que lo detengan, y eso ha menguado bastante, se ha cesado. En el caso de aquí de Livingston, incluso el alcalde, yo le decía aquí a nuestro presidente, le digo, oiga, ¿lo mencionaré o no lo mencionaré? Menciónalo. Él dice, si hay el caso particular de una persona que tenga la necesidad de viajar a mi ciudad, cuentan con mi apoyo para extender una carta de invitación para que lo puedan hacer de esa manera y poder obtener su permiso, visado, la visa en el consulado americano de Guadalajara para que puedan ir a los Estados Unidos. Pues es algo. Ahora, me pasó mencionar, se me pasó que él es de origen mexicano y que está de alguna manera progresando bastante, dejando en alto pues nuestra raza ahí en esa ciudad, porque no obstante que es de origen mexicano y que allí hay muchas otras razas en esa ciudad, pues él está sobresaliendo por su entrega y por su buen espíritu de mexicano para poder progresar. Él es el alcalde de allí y dice, no es cosa sencilla. También igual aquí las cosas no son sencillas para ustedes, pero para nosotros, sobre todo en el aspecto político, no es sencillo lidiar con los anglosajones, con los hindúes, con otras razas que no les gusta nada que México esté retomando ese poder ahí en esa región. Entonces es una de las ventajas ya prácticas que estamos obteniendo. Sin embargo, sí debemos de avanzar, yo creo que en el sentido de que debemos de aterrizar más proyectos, sobre todo de intercambio educativo, de intercambio deportivo y empresarial. Yo estaba pensando cuando usted hablaba, arquitecto, hace rato, ¿por qué no a lo mejor ver un concurso de cantera? Allá tenemos excelentes cantereros, allá les encanta la cantera, es muy cara allá y aquí la tenemos. Y somos productores y aquí tenemos mucha cantera y como eso tenemos muchas cosas que pudiéramos llegar a explotar. A eso me refería en mi intervención pasada. Me da gusto que esto sirva para la gente de nuestros connacionales allá, pero sí ir buscando un poco más allá. Yo creo que estamos en tiempo, todavía queda tiempo de esta administración para fortalecer más esos lazos con Raisin y con esta otra ciudad y ver la posibilidad de que nuestros cantereros o algo que se les ocurra también a ustedes, que pudiéramos invitar gente a que a lo mejor pudieran abrir una empresa allá, la gente de aquí, la gente de nosotros que tiene el recurso, que pudiera llevar una gran cantidad, un trailer, tres trailers de cantera, y que allá nos dieran las facilidades de un espacio donde exhibirla y donde venderla. A eso me refiero un poquito más de adentrarnos más al tema económico. Muy bien, yo termino nada más con eso, para yo que algo importante con el presidente que se mencionó es hacer el compromiso de reunirnos con las familias de Zapotanejo que están allá en Livingston, y precisamente estaba aquí en Zapotanejo el hermano de Mota, ¿cómo se llama? Bueno, Mota. Hay un deportista hermano hay un deportista zapotanejo que es Mota, y su hermano está allá, que fue incluso regidor aquí de este ayuntamiento, y su hermano vive allá y está muy participando y es ciudadano y tiene la oportunidad de votar y de respaldar los proyectos del alcalde. La finalidad de esto era reunir a esas familias con el presidente, precisamente para que haya más confianza y cualquier situación que se les presentara hubiera la atención directa con ellos. Eso es lo que piden, con toda la expresión. Bueno, pues yo creo que en ese sentido yo vuelvo a agradecer al arquitecto la atención que tuvo para el presidente, que no tuve todo el tiempo para acompañarnos con las expresiones personales, ¿no? Familiares. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión ordinaria número 76, siendo las 10 horas con 2 minutos del día 19 de mayo de 2016. Muchas gracias y felicidades a todos. A mi Zapotlanejo, pueblito bonito de mi Jalisco que vale oro, yo le canto esta canción como prueba que lo adoro.